El Evangelio de Juan, capítulo 8, los versos 31 y 32. Y hemos titulado la meditación de esta mañana, Libertades cuando somos de Jesús. Libertades cuando somos de Jesús. Y leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Agradecidos como siempre, mi Señor, contigo, por el privilegio que nos das esta mañana de estar como iglesia, compartiendo tu palabra, Señor. Reconocemos públicamente que somos inmerecederos de tanto privilegio, Señor. Pero también reconocemos tu voluntad y que así te plació a ti, Señor, que llegaran estos momentos. Gracias, Señor, porque hemos entendido que no hay casualidades. Que si tú has permitido que esta mañana nosotros estemos acá reunidos, es con un propósito, Señor. Y ese propósito es para beneficio nuestro y para tu gloria. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos estar en esa disposición que a ti te agrada, la cual es, Señor, con mucha humildad, abrir nuestro corazón a lo que tú tengas preparado, Señor. Gracias por que podemos reconocer tu misericordia, tu bondad y ese inmenso amor. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Hemos venido estos domingos atrás, hermanos, sintiendo que el Señor quiere que profundicemos en conceptos tan sencillos como el que explicamos ya en una serie que recién acabamos de terminar, como es cuando aquel versículo famoso, el por qué Pablo dijo que todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Y lo explicamos en 3 domingos y llegamos a saber de que no solamente es de grabarlo y decirlo, sino de que saber el por qué Pablo triunfaba en esos momentos. Este versículo también, el final, es muy conocido por la iglesia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero es interesante saber cuál es el verdadero contexto para conocer como iglesia nosotros y ser beneficiados en esa libertad. Porque si en realidad esa libertad en Cristo la viviésemos, como dice el versículo, creo que toda la iglesia andaríamos caminando sin cargas. Porque la libertad en Cristo nos lleva completamente a que la carga del pecado ya no sea un conflicto en nuestras vidas, porque hemos sido libertados por Él. Pero aquí es donde volvemos a lo mismo, que conocemos el versículo, lo compartimos con hermanos, con hermanas, nos gozamos escuchándolo y diciéndolo, pero no sabemos tal vez el verdadero contexto. El capítulo 8 del Evangelio de Juan inicia diciendo que nuestro Señor Jesucristo subió al monte de los olivos, dice. No dice a qué, pero yo lo que me imagino por el conocimiento que por medio de los evangelios uno adquiere, es de que ha haber ido a orar porque Él necesitaba siempre estar a solas con su Padre, hablando con su Padre. Luego dice de que bajó al templo. Y estando ahí, el pueblo se dio cuenta y el pueblo llegó a escucharle a Él.
Y sentándose nuestro Señor Jesucristo, porque era la forma como anteriormente se enseñaba, sentándose comenzó a enseñarle al pueblo. Pero antes de iniciar la enseñanza aparecen los escribas y los fariseos y le llevan una mujer adúltera encontrada en el mismo acto, dice la Biblia. O sea, la fueron a vigiar y ahí la capturaron y se la llevaron al Señor. Pero hay una cosa que debemos de saber, iglesia. Siempre que se daban casos así y que llegaban los fariseos y escribas a hacerles preguntas al Señor, iban siempre, y eso lo puede leer usted en la Biblia, iban siempre buscando cómo hacerle caer en problema. Y cuando le presentan a los adúlteros, lo primero que le dicen los escribas y los fariseos, maestro, le dicen, a esta mujer la acabamos de encontrar en el vivo acto. Y la ley de Moisés, les dice, manda a que sea apedreada. ¿Qué dices tú? Nuestro Señor Jesucristo, con su sabiduría, se inclinó a la tierra, bajó su rostro y comenzó él a escribir. ¿Qué escribía? A saber. Y le volvieron a preguntar. Y ante la insistencia de tanta pregunta que qué iba a resolver él solamente, les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Inmediatamente todos se volvieron a ver y cada uno se sintió no digno para lanzar la primera piedra. ¿Por qué? Y aquí son los principios que la Biblia enseña. Todos somos buenos para juzgar. Pero Jesús dice de que primero, para ver la paja en el ojo ajeno, veamos la gran viga que todos andamos. Pero a nosotros se nos olvida todo eso. Y cada uno se comenzó a ir, y cuando el Señor levanta su vista, ve que solo la mujer estaba. Nadie te juzgó, nadie te acusó, le dijo. No, Señor, le dijo. Ni yo te acuso, le dijo. Y aquí viene otro principio de la Biblia, bajo el perdón. Vete, pero ya no sigas en esa misma posición. Te perdono, pero ya no sigas pecando. Y la mujer se fue. Y nuestro Señor Jesucristo siguió con la enseñanza y le dice a la nación, a las personas que estaban ahí, yo soy, les dice, la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Entonces vienen los grandes teólogos religiosos y le dicen, pero tu testimonio, le dice, no es válido, porque es el testimonio de una sola persona, le dice. Y viene Jesús y les dice, yo sé que para que el testimonio valga tiene que ser de dos personas, le dice. Y el mío es válido porque es mi Padre, les dice, quien es testigo también de lo que yo estoy diciendo. ¿Y quién es tu Padre? Entonces comienza si usted le quiere llamar, un conflicto de preguntas que no querían creer en lo que el Señor decía. Y las declaraciones que él daba, les dice que él no pertenece abajo, que él es de arriba. Y que ellos jamás van a conocer de dónde él viene, ni van a saber, porque si conocieran al Padre, le conocerían a él. O viceversa, si me conocieses a mí, conocerías quién es mi Padre. Y comienzan en eso, hermano. Y usted se pregunta, ¿y qué tiene que ver esto con el texto que leímos? Pues a eso vamos. En ese dicho, y te diré, y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, hubieron unos, como dice el versículo 31 que leímos de nuestro texto, hubieron unos que sí creyeron en el momento. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él. Creyeron en ese momento. Habían comenzado unos a creer,
pero no era una creencia profunda, por lo cual nuestro Señor Jesucristo se refiere con lo siguiente, el versículo que les dice: si vosotros, les dice, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es aquí donde vienen ya ciertas contradicciones a la vida que nosotros someramente estamos viviendo como cristianos, iglesia. Estamos viviendo como cristianos como estos judíos que les gustó y en realidad dijeron, él tiene razón, pero no estaban dispuestos a profundizar al conocimiento de quién es el que les estaba hablando, como muchos de nosotros. Nos quedamos 45 minutos de alguien, un pastor, que comparta la palabra de Dios, el mensaje agradó, gustó a ciertas personas, a otras personas no gustó, pero a los que les gustó solamente se quedaron con esos 45 minutos. Y creyeron que ese es el cristianismo. Y creyeron que eso basta y sobra para el resto de su vida hasta el otro domingo. Y creemos de que en realidad si hay libertad en Cristo y que yo con eso puedo vivir mi vida cristiana agradable a Dios. Y es donde nuestro Señor Jesucristo les habla claramente y les da los principios para ser un verdadero discípulo. El permanecer. Porque Él no le agrada, iglesia. Y cuando yo digo no le agrada, tengo fundamento para poderlo decir con toda solvencia porque la Biblia nos respalda. A nuestro Señor Jesucristo no le agrada la persona ligera. A nuestro Señor Jesucristo no le agrada una iglesia llena donde la persona no se esmere por en realidad saber quién es su Señor. Nosotros los pastores, los encargados de iglesia, nos sentimos muy contentos cuando vemos una iglesia numerosa y nos sentimos agradecidos con Dios. Pero la diferencia entre nosotros y Dios es abismal. Nosotros no conocemos el corazón del hombre, el Señor sí lo conoce. A nosotros nos interesa tal vez la multitud, al Señor le interesa el corazón. Cuando usted estudia los evangelios de Él, las buenas nuevas de Él, usted encuentra cómo el Señor detenía a sus seguidores, no los llamaba. Usted encuentra que no eran dos personas los que lo buscaban, eran multitudes. Y cuando la Biblia habla y dice la palabra multitud, entiéndala por favor de esa manera. Multitudes lo seguían a Él. Y cuando nosotros queremos hacer una comparación de cómo actuaría un ser humano ante esas multitudes, abismalmente diferente a la forma verdadera, a lo que Dios quiere de esas multitudes. A muchos pastores les interesan las multitudes por el diezmo, les interesa por la ofrenda. Al Señor eso no le tiene sin cuidado. Al Señor lo que le interesa es la permanencia para que la persona en realidad sea un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Él. Por eso es que los detenía y les decía, si a mí no me van a ganar con este montón de gente. Les estoy viendo en su corazón que ustedes vienen solo buscando ¿qué? Que les supla sus necesidades y eso a mí no me interesa. Porque ese es un combo que viene ya dentro de la persona cuando la persona ha llegado a mí como debe de ser. Y le dijo a una multitud, ustedes me vienen siguiendo hoy porque ayer les di de comer, les dijo. Hoy no les voy a dar de comer. Busquen, le dijo, el pan de vida. Busquen el alimento que lleva a vida eterna. Ese es el mensaje de Jesús. Ustedes me vienen buscando para ver si les hago un milagro, para ver si restauro a su familia, si se las puedo restaurar en un segundo.
El milagro que ustedes necesitan para mí es lo más posible que puede haber. En un segundo yo le resuelvo su vida, pero no es ese el plan. El plan es la redención tuya. El plan es tu libertad, pero tu libertad en mí. La liberación de toda la maldad que cada ser humano lleva. Eso es lo que menos nos interesa a nosotros de Jesús. Y eso es lo que Él necesita. Y ese es el mensaje de Él por todas las buenas nuevas que trajo acá. Y es lo que contrasta y es lo que a muchas personas no le gusta de ciertos pastores, que el Señor permite que hablemos con la verdad del Evangelio, porque es el Evangelio el que dice así. Usted se puede molestar conmigo por lo que estoy diciendo, pero usted me puede venir y decirme, mire pastor, y eso que usted está diciendo, que al Señor le molesta, ¿a dónde está? Y yo lo llevo con el respeto que usted se merece y con el regalo que Dios nos ha dado de un mínimo conocimiento de las Sagradas Escrituras. Yo le digo, mire hermano lo que dice el Señor. Y se nos ha mandado ¿a qué? A predicar las buenas nuevas que el Señor trajo para misericordia de cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que el Señor le está diciendo a ellos. Ya comenzaron a creer. Pero si ustedes en realidad quieren ser mis discípulos, deben de permanecer en mi palabra. ¿Cuántos de nosotros podemos reaccionar esta mañana? Sinceramente, usted mismo, un examen de conciencia rapidito. Cuestionarse usted con la pregunta, ¿y esta semana cuánto yo he dejado que la Biblia hable a mi vida? Que la palabra de Dios, ¿cuánto he buscado yo al Señor en su palabra? No estoy hablando que usted sea una mujer de oración o un hombre de oración, no estoy hablando de eso. Usted ore, hermano, usted es la forma como se va a comunicar con Dios y gloria a Dios por eso. Pero ¿y cómo lo va a conocer? ¿Cómo va a lograr entender que hay cosas donde usted puede a Él decirle, Señor, yo sé que es tu voluntad, y cosas donde usted le puede decir, no conozco tu voluntad, voy a esperar en ella? No lo sabemos y exigimos. Entonces, esos son los principios que el Señor está diciendo, porque el que quiera dar a entender, creer que en Él implica necesariamente ser un discípulo, es entrar en una relación verdaderamente de discipulado. Porque un discípulo verdadero es aquel que profundiza constantemente en la verdad revelada en la palabra, se somete a ella y hace de ella la norma de su vida. Eso es ser un discípulo. Un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, pero no un seguidor en pensamiento a lo que yo creo que debe de ser, y esta es la forma como yo le voy a seguir. Eso no es ser un discípulo. Ser un discípulo de Él que le agrade es luchar por someterse a su voluntad. Eso es lo que Él nos está enseñando. Entonces todo eso el Señor lo está explicando a estas personas recién que están creyendo en Él, porque mientras esto no se cumpla en la vida de ellos, casi va a ser imposible que conozcan la verdad y que esa verdad los haga libres. Entonces, si nosotros no nos metemos como tiene que ser a escudriñar las Escrituras, por eso es como andamos como el peregrino de Juan Bunyan, ¿verdad? Que andaba con una matatada de carga de pecados ahí y no la botamos porque no nos damos cuenta la libertad que tenemos en Cristo. Y conoceréis la verdad. ¿Y cuál verdad? La verdad es Cristo. Él dijo, yo soy la verdad y la vida, y nadie, el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, todo eso es un mismo concepto para llegar al Padre. Conocer ¿qué? La verdad. Conocer qué es lo que Cristo hizo por su iglesia.
Una vez que la persona en realidad comienza a escudriñar, se comienza a dar cuenta de lo que Cristo ha hecho en su vida, le abre su corazón al Señor, llega a un arrepentimiento genuino porque se ha dado cuenta de que nació con una maldad, que fue un pecado imputado y que pasó un montón de tiempo con ese pecado y que no le importaba andarlo cargando. Pero la misericordia de Dios hizo que esta persona tuviese un cambio en su vida. Y sinceramente, por medio de la palabra, un hermano, un ministerio que llegó y habló con esta persona y le abrió los ojos espirituales al escudriñar las Escrituras y darse cuenta de todos los beneficios. Y le abrió su corazón a Cristo y lo reconoce como su Salvador y Señor. En ese momento pasan 5 libertades de los cuales la persona tiene derecho y es un beneficio para ella. La primera libertad es que somos libres de culpa. Busque conmigo Romanos capítulo 8 y los versos 1 y 2. Cuando Cristo llega a la vida de la persona y tal vez la persona no se ha dado cuenta de todos esos beneficios, pero la persona en la vida de ella se comienzan a dar cambios despacio. Comienza el poder de Dios a actuar en ellos y la persona no está muy consciente de todo lo que está pasando, pero está viendo que su vida está cambiando, que lo que antes era bueno para él, lo que antes no le importaba, no le interesaba, quitárselo de su vida no le estorbaba. Ella recapacita desde que le llegó la palabra, desde que escuchó el mensaje, desde que ciertos hermanos le abrieron las Escrituras y comenzaron a explicarle. Desde ese momento ha comenzado en su vida, tal vez sin darse mucha cuenta, que comienza un cambio. Que lo que antes no le daba pena hoy le da pena. Que lo que antes no le importaba, andar un odio, andar un rencor, andar con esto, insultar, ahora cuando le sale una mala palabra, porque salen, pero ya no es lo mismo que antes. Y comienza esta persona a darse cuenta de que va mejorando algo en su vida, tal vez sin tanto conocimiento, pero ya Cristo ya mora en ella. Porque en la ignorancia de escudriñar las Escrituras, porque está comenzando, sí ha llegado a entender ese pecado imputado que hace dando tanto daño en la vida del ser humano. Y ha comprendido y ha creído que solo el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz es el que le ha permitido esa limpieza en su corazón. Y se sigue congregando y sigue escuchando la palabra hasta que llega un momento, iglesia, donde el Espíritu de Dios le dice a ella de que es un hijo o una hija de Dios. Ahí ya cambió la situación. Y es en ese momento donde estas libertades se comienzan a entender como debe de ser. Romanos 8, 1 y 2 dice lo siguiente, y le ponemos un poco de atención a la palabra. Ahora pues, mire usted el regalo de la libertad, el conocimiento que tenemos en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para quienes,
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Salud. Este capítulo 8 de Romanos es uno de los capítulos, hermanos, clave de la Biblia. Y este capítulo expone claramente la doctrina de la seguridad eterna. Nada ni nadie te arrebata lo que nuestro Señor Jesucristo te regaló cuando tú en realidad llegas y aceptas ese sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Los últimos versículos de Romanos, allá por el 36 al 38, dicen de que ni lo alto ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, te pueden separar, dice, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar de Él una vez que el sello del Espíritu de Dios ha entrado a tu vida. Está sellado, y eso lo hemos explicado. Eso es lo que la Biblia enseña. Y esa es una libertad que tenemos porque en Cristo, una vez que llegamos a Él, ninguna condenación hay. Y aunque andamos en la carne, y la carne siempre tiene un control, por muy cristianos que nosotros seamos, hay momentos en que nos domina, pero ya no vivimos en la carne. Ya nos damos cuenta que hay una diferencia y que también, así como existe el hombre natural, existe el hombre espiritual. Y sabemos nosotros que hay una lucha continua de la carne con el espíritu. Y estamos conscientes que muchas veces los descuidados para que la carne nos vence no es problema del espíritu, sino que es problema de nosotros. ¿Y por qué, pastor? Porque nosotros, la mayoría, alimentamos la carne y no alimentamos el espíritu. Lo alimentamos con la televisión, la carne. Lo alimentamos con la música, la carne. Lo alimentamos con conversaciones vanas, la carne. Y la Biblia está cerrada y los mensajes no los ponemos. Entonces el espíritu cada vez más débil. Y cuando viene la confrontación, cuando viene la lucha, ¿quién va a ganar? El que esté más alimentado. Y como el espíritu lo tenemos enclenque, allá de vez en cuando, como el domingo, como a la misa, vamos nosotros al culto. Y toda la semana la Biblia hasta bien sacudidita está. Porque no permitimos que le caiga una gota, una partícula de polvo, la tenemos bien limpia. Si es un libro común y corriente cuando está cerrado, iglesia. El libro es poderoso cuando se abre. Y cuando la persona comienza a leerla, ahí es el poder de las Sagradas Escrituras, no es el libro en sí. Y eso es lo que nosotros no hacemos. Por eso es que muchos cristianos no damos el testimonio que las Sagradas Escrituras quieren. Pero dice que a pesar de todo eso, hermano, la misericordia de Dios, y Dios lo eligió a usted desde antes de la fundación del mundo, usted está dentro de ese privilegio. El Espíritu de Dios le ha dicho a usted que es un hijo de Dios. Lo que hay que hacer es ir cada vez luchando más para que el Espíritu vaya siendo el victorioso siempre y no la carne. Entonces dice Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso quiere decir intrínsecamente unidos con Él. Esa promesa no es para todos, sino solamente para lo que la Biblia enseña y es clara en decir,
para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para ellos no hay ninguna condenación. Estamos libres de cualquier situación ante el tribunal de Dios. Estar en Cristo es el lugar más seguro. En el Antiguo Testamento, en los tiempos de Noé, el lugar seguro era el arca. El juicio de Dios no cayó sobre las personas que estaban dentro del arca. El juicio de Dios cayó para las personas que estaban fuera del arca de salvación. Ahora Cristo es nuestra arca. Es donde nosotros debemos de estar inmersos. ¿Para qué? Para que ese momento del juicio no va a llegar a la iglesia, sino que va a llegar como llegó en el tiempo de Noé a las personas ¿cuáles? Que nunca estuvieron en Cristo. Esa es la claridad de las Sagradas Escrituras, iglesia. Eso es uno de los primeros regalos que nos dan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta es una de las ventajas que usted y yo tenemos en nuestro Señor. Ahora, ¿qué otra libertad tenemos? Somos libres de la muerte eterna. Romanos 6:23. Va a haber cosas más bonitas, el Señor nos va a enseñar esta mañana respecto a esto, a lo que dice Romanos 6:23. Anótelo, subráyelo, póngale, esta es una de las libertades que tenemos. Manche su Biblia, no le tenga miedo, hermano. Hay gente que ni la quiere, mejor léala. Y si por pasar una hoja medio la rompe, no importa, hombre. Mire cómo tengo mi Biblia, me ha dicho mucha gente a mí, y hasta pegada la tiene. Ay, digo, pobrecito este hermano. Este sí no lee la Biblia. A mí me gusta ver esas Biblias que hasta negritas ya, ¿verdad? De tanto guiar, y hasta se levantan las pobrecitas, pero esas son las poderosas. Ahí es donde está el poder en la persona. Romanos 6:23, la otra libertad. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese bien lo siguiente. ¿Qué es la paga? La paga es un salario. Eso significa que lo que nosotros hemos ganado, en el concepto de paga y salario, es lo que merecemos. ¿Por qué lo merecemos? Porque hemos trabajado por ello. Y aquí dice que la paga del pecado es la muerte. Es el salario que nosotros recibimos por el trabajo que hemos realizado en el pecado. Imaginen qué terrible ese pagador. Qué terrible esa paga que nosotros nos hacemos merecederos y la hemos ganado. Hemos trabajado para esto. Eso es lo que significa esa palabra. Luego dice, mas la dádiva, dice. La dádiva lo que es un don gratuito. Y viene del griego charisma. ¿Qué es lo que significa eso? Un don gratuito. Una dádiva es totalmente diferente al salario. Uno se gana. ¿Cuál es lo que se gana? La paga, el salario. El otro, que es la dádiva, no puede ganarse, solo puede recibirse. Y se recibe con gratitud. El uno es merecido. ¿Cuál es merecido? La paga, el salario. Usted se lo merece. Cuando le pagan es porque ha trabajado. El otro no se merece en absoluto. ¿Cuál? La dádiva. ¿Y cuál es la dádiva de Dios?
la vida eterna, su gracia. Y si yo digo que levante la mano quien merecía la dádiva de Dios, yo hasta las bajo de donde las tengo, jamás las levantaría. No existe un ser humano merecedor de eso. Pero a Dios le plació en su infinito amor y misericordia dar ese regalo inmerecedero para la humanidad, para todo aquel que quisiera. Entonces vemos nosotros esa gran diferencia de la paga del pecado de la muerte, más lo que Él, más lo que nosotros nos hacemos merecederos por la misericordia de Dios al abrir nuestro corazón a Él, es la dádiva de la vida eterna. Todo eso nosotros lo ganamos conociendo la verdad, y la verdad nos va haciendo libre de ese montón de cargas que nosotros andamos, ya no las debemos de andar. Porque es un don gratuito. Lo que nosotros habíamos ganado queda sustituido por el don que Dios nos ha regalado. Y ahora, otra libertad que tenemos, somos libres o debemos ser libres del temor. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y los versos 6 y 7. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y los versos 6 y 7. Por esta razón le dice Pablo a su discípulo Timoteo, su hijo en la fe. Lo estoy leyendo yo en la Nueva Traducción Viviente. Te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Por qué Pablo le está diciendo eso a su joven discípulo? Timoteo era un muchacho joven. Y era un muchacho que le estaba llegando una gran responsabilidad dentro del ministerio. Entonces es posible que a causa de esa juventud que él tenía, o su modo natural de ser, Timoteo era bastante tímido. Y es posible que hasta se acobardara él al ver todo lo que se le estaba presentando dentro del ministerio. Y es probable, muchos teólogos así lo manejan, que haya rehusado aceptar grandes responsabilidades. Tal vez se sintió con que todavía no es mi tiempo, que todavía aquí. Pero en esos versículos 6 y 7 Pablo le recuerda que la plenitud del Espíritu Santo en su vida y los dones que éste da y que éste provee dan suficiente poder para ejercer y aplicar en la forma de vida el ministerio que Dios ordena que se le entregue, que no importa la edad, que lo que importa es que se dé cuenta quién habita dentro de él, que debe mantener esa relación con él y que no debe temer, que Dios no le ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de dominio propio, lo que le dice. Y aquí hay algo interesante que yo encontré y me encantó y lo quiero compartir con ustedes. Es que si hay algo que Dios quiere, es que usted y yo como cristianos no tengamos miedos y temores. ¿Y por qué lo dice Dios? ¿Por qué nos aconseja Dios eso? Porque en la Biblia aparece la palabra no temas, ¿sabe cuántas veces? 365 veces.
¿Cuántos días tiene un año? 365 días. Hay un no temas para cada día del año. Si usted no cree lo que le estoy diciendo, cuéntelas. Hay 365 veces que aparece la palabra no temas. Y el año tiene 365 días, por lo tanto, hay un no temas para cada día, pero como no leemos, el temor inunda nuestros corazones. Permitimos que la cobardía tome cierto control en nuestras vidas. Y cualquier cosa, iglesia, y eso es lo tremendo de nosotros como cristianos, cualquier cosa, llámele grande, llámele mediana, pequeña, nos hace olvidar todas las promesas que el Señor, desde que llegamos a los caminos de Él, nos ha regalado. Y ante el problema, nos encontramos nosotros en un miedo tremendo. Y aquel Dios que proclamamos, aquel Dios que predicamos, yo muchas veces digo, ¿y dónde está? Pero no es que Él no exista, sino que yo lo encajo, yo lo hago pequeño, yo lo hago inútil, porque el poder me ve, el temor me vence. Y el Dios omnipotente que he predicado, y el Dios que me ha dicho que no hay Goliat que yo no pueda derrotar, y me ha dado la clave para derrotarlo, ¿a dónde está en ese momento que la situación llega a mi vida? Entonces el problema no es el Todopoderoso, el problema soy yo. El problema, ¿sabe cuál es? Que todavía no he entendido la libertad, no he conocido cómo debe ser la verdad, y la verdad se llama Cristo. Que el poder de la vida, el poder de resucitar, el poder de transformar, solo Él lo tiene. Y muchos de nosotros, no sé si todos, hemos sentido ese proceso de transformación que ha provocado en nuestras vidas. Una metamorfosis completa. Que antes éramos feos en el sentido espiritual. Era como esa larva horrible, y de repente en el proceso de la metamorfosis, como sucede cuando sale de la pupa y se transforma en algo precioso como una mariposa, pero ha pasado por un sufrimiento. Muchos de nosotros hemos pasado por ese sufrimiento, pero queremos seguir en el estado larvario. Y ese es el problema que tenemos. Y no es problema de Dios, lo vuelvo a repetir, iglesia, es falta de conocimiento. Falta de aplicación. Solo lo mantenemos aquí en la mente, el versículo. ¿Y cuántos somos prisioneros en este momento de un temor? ¿Y cuántos somos en este momento prisioneros de una cobardía? Y aquí la Biblia te está diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, y todo eso lo vas a botar. Y te dice que no debes de temer a nada, y te da 365 veces la Biblia, una vez por día, para que te agarres de esa promesa. Porque todos los días hay temores, pero también todos los días hay formas de solucionarlo, según las Escrituras. Entonces, ¿quién es el problema? Soy yo. Soy yo, hermano. No es la Biblia, no es Dios. El poder ahí está dispuesto para nosotros. Y luego, otra de las libertades que tenemos es que tenemos libre acceso, o sea, un acceso directo a Dios. Busque Hebreos capítulo 10, el versículo 20. Permítame leerlo siempre en la Nueva Traducción Viviente. Yo les he explicado por qué muchos de nosotros
en ocasiones ocupamos esta traducción. Y es porque es un poco más comprensible, el lenguaje es más sencillo. Usted lo puede comparar, el significado es lo mismo, ahí no cambia. La Nueva Traducción Viviente, Hebreo 10:20, se lee de la siguiente manera. Por su muerte, dice, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. En el templo, antes del lugar santísimo, estaba el lugar santo donde ministraban los sacerdotes, estaban los atrios donde los levitas se encargaban de la limpieza, de los sacrificios y todo. Pero el Shekinah, donde estaba el Shekinah, la gloria de Dios, el arca, había una cortina grandísima y súper pesada que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y al lugar santísimo el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote tenía que ser directamente siempre de la tribu de Leví, pero de la descendencia directa de Aarón, el hermano de Moisés. Solo ellos podían ser sumos sacerdotes. Moría uno, el otro sumo sacerdote era de la línea de Aarón. Y una vez al año, ese sumo sacerdote bien preparado espiritualmente, porque si ese sacerdote no iba preparado espiritualmente, a él se le amarraba un cáñamo en la parte baja del pie, arriba del pie, en la pantorrilla, si usted quiere. Era un cáñamo. Y el sacerdote entraba al lugar santísimo. Y si el sacerdote espiritualmente no iba bien preparado, la presencia de Dios, el Shekinah, lo mataba. Y él llevaba unas campanitas. Y los sacerdotes, cuando estaban en el lugar santo y ya no oían las campanitas, comenzaban ellos con la manila a jalarlo. Era porque el sumo sacerdote había sido muerto. ¿Y a qué entraba el sumo sacerdote? Una vez al año. Entraba a pedir primeramente perdón y a presentar los pecados de él y su familia. Y a presentar los pecados de toda la nación. Pero mire usted que siempre todo eso ha sido por fe. Siempre la fe ha estado inclusive en esos tiempos. ¿Por qué por fe? Porque el pueblo que estaba afuera, que no podía entrar al lugar santísimo, debían de creer que Dios estaba escuchando la petición del sumo sacerdote y que sus pecados iban a ser perdonados, porque había gente que no creía. Todo es por fe. Eso ocurría una vez al año. Cuando Cristo llega a la cruz del Calvario, entrega su vida por nosotros por amor, y Él en ese momento entrega su alma al Creador. La Biblia dice que el velo del templo se rasgó, y se rasgó de abajo hacia arriba. Y a partir de ese momento, el significado que es que ya no necesita usted un intercesor, porque habiendo sido rasgado el velo del templo, ya cualquiera tiene acceso al lugar santísimo. Significado para la iglesia es de que usted no necesita quien interceda por usted ante Dios. Usted tiene acceso directo a nuestro Creador. La Biblia habla que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Él.
y que Él toma las oraciones de nosotros y si usted le quiere llamar la palabra intercede o las platica con su Padre como usted quiera. Y es la posición que Él tiene allá ahorita en los cielos, porque ahorita quien habita aquí es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que mora en el creyente, está en la iglesia. Entonces, esta es una de las libertades que nosotros como iglesia encontramos. Acceso directo a la hora que quiera. No necesita marcar si está ocupado o no está ocupado. Todo es que usted, preparado por el Espíritu de Dios en su vida, se comunique en espíritu a un espíritu. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Y busca que le adoren en espíritu y verdad, dice. Pedirle al Espíritu de Dios que lo guíe. Pero ya no necesita usted que un sumo sacerdote vaya a interceder por usted o que un hermano interceda su oración por usted. No necesita. No necesita. Y esas son las libertades que nosotros encontramos. Y la última es que fuimos liberados del dominio del pecado. Colosenses 1:13. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, a quien compró nuestra libertad y perdonó. ¿Cuántos dice, iglesia? ¿Qué dice? Todos nuestros pecados. Colosenses. Yo lo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Ahí está. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad, nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Quiere decir que antes de llegar a los pies de Cristo, la persona vivía completamente, estábamos en la oscuridad sin darnos cuenta. Y el poder de Dios, la misericordia de Él, el amor de Él, nos agarró. Fíjese bien, aquí hay algo importante de saber, iglesia. Es Dios Padre quien nos libera de la oscuridad y nos traslada ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Miren las posiciones, miren los privilegios que nosotros tenemos como iglesia. Mucha gente se burla de esto, hermano. Yo como, eso me tiene sin cuidado a mí. Yo digo, va a haber un día, yo no quisiera que eso llegara con esa persona que se burla. Donde se va a acordar de esa burla y se va a acordar de esto. Y va a estar en una eternidad de martirio acordándose. Eso va a ser triste, hermano. Eso va a ser triste. Usted ni va a pensar en eso porque usted va a estar en la gloria de Dios, en la presencia del Señor. ¿Y todo por qué? ¿Usted se lo merecía? No. A Dios le plació desde antes de la fundación del mundo y usted humildemente aceptó esa dádiva, ha permitido este gran regalo, esta otra libertad, que Dios lo traslade de las tinieblas a la luz admirable, al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 5 libertades que hoy usted puede decir tranquilamente el versículo que leímos y conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Oremos al Señor.